Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de este ciclo de conferencias organizado por la sección de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios CEUTIE. En primer lugar, disculpar la ausencia del decano de la sección, José María Campos, que se encuentra por motivos personales fuera de nuestra ciudad y en esa circunstancia yo, como director del instituto, asumiré la presentación de nuestro invitado de hoy. En el día de hoy la conferencia versa sobre el régimen económico y fiscal de Canarias. Es una conferencia que hemos programado porque en este momento en el que Ceuta se debate en búsqueda de nuevas alternativas económicas ante el cierre de la frontera, ante los problemas que se han ido generando en nuestro régimen económico y fiscal, parece interesante ver qué ha pasado en un territorio con algunas similitudes también, con bastantes diferencias, pero con problemas comunes y como es Canarias, ¿no? Por lo tanto, parece de interés conocer cuál ha sido el proceso del régimen económico y fiscal de las islas, ¿no? Para ello nos acompaña hoy Carlos López Ramírez, que es un experto en la materia, máster en Derecho Empresarial, máster en Tributación de Empresas, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado para la empresa consultora Deloitte, una de las más importantes a nivel internacional, y es un experto conocedor de la fiscalidad y de los temas económicos y empresariales en Canarias. Yo, sin más, le doy paso a nuestro conferenciante en la tarde de hoy, Carlos López Ramírez, agradeciéndole de corazón su participación en esta sesión. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Experto fiscal, decirte que yo creo que un gran experto fiscal yo creo que conoce mucho, o sea, no hay nadie, es algo, una materia tan complicada y que siempre está en constante cambio, que yo creo que son muy pocos los que sean expertos en el ámbito fiscal, pero sí algo sabemos por los 10 años de trayectoria. En primer lugar, quería agradecerte tanto a ti como a José María la invitación a esta jornada, haber contado conmigo y con el despacho de Deloitte Legal en Canarias, al Instituto de Estudios CEUTIE, a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Biblioteca Pública, a la Confederación de Empresarios de Ceuta. Cuando José María se puso en contacto conmigo, lo primero primero me llamó la atención que se pusiera en contacto conmigo y me alegró mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar que significaba que el régimen económico fiscal de Canarias es conocido en Ceuta. Y segundo, que no solo es conocido, que es requisito sine qua non para que se pueda promulgar, sino que también le resulta atractivo. Y tener a Canarias como un ejemplo de régimen de tributación, sin duda, es muy positivo y es uno de los motivos del REF. Cuando me refiero al REF, es el régimen económico fiscal de Canarias, pero para no ser muy exhaustivo, pues además nosotros en el argot, en el día a día, siempre lo llamamos REF. La verdad que ha sido una pena no poder asistir a Ceuta porque no la conozco y tenía unas ganas enormes de conocerlo, pero seguro que habrá en futuras ocasiones posibilidades de hacerlo. Y ya centrándonos un poco en lo que es el régimen económico fiscal de Canarias, quería introducir la presentación con una anécdota o una cosa que nos pasa mucho en conferencias o en presentaciones con clientes, es cuando les ponemos las bondades del REF, normalmente, y en un tono más bajo se acercan y dicen, pero esto es real, o esto es así, o esto incluso hay uno más atrevido que dice, oye, pero esto es legal. Y la verdad que es un régimen de tributación tan positivo y tan bueno, tan beneficioso para las empresas que muchas veces hacen no dudar, sino poner siembra cierta incertidumbre en cuanto a su legalidad con lo que hemos vivido recientemente con otros territorios de baja o nula tributación. Pero el régimen económico y fiscal de Canarias está expresamente reconocido y tiene su fundamento en la Constitución española, en los estatutos el Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias, y es consecuencia de las particularidades históricas y geográficas del archipiélago. Es un régimen único y consolidado en la Unión Europea, que tiene su fundamento, como veremos a continuación, en el Tratado de la Unión Europea, y confiere plena seguridad jurídica. Ahora estamos en un periodo del REF, que es el REF, la renovación 2014-2020. El REF se va renovando en periodos de 7 años,
pueden haber prórrogas de por medio, ¿vale? Como veremos ahora. Y ahora estamos justo en época de renovación, acabado el 2020, lo veremos ahora. Ahora vamos a ver en un apartado que llamamos futuro del REF cómo se va a englobar eso. En las Islas Canarias se aplican todos los convenios de doble imposición, como no puede ser de otra manera, porque forma parte del sistema tributario español. Y yo no conozco un régimen, tampoco conozco todos los regímenes tributarios de Europa, pero no creo que haya otro régimen más favorable dentro de la Unión Europea. Cuando hablamos con José María de cómo plantear la presentación, entendemos que esta era, según lo que él me comentaba y según la presentación que acabas de hacer tú, creímos que esta era la manera más positiva o más adecuada de enfocarlo. La presentación se va a dividir en un primer apartado que será el origen, la situación actual y el futuro del REF, para conocer bien qué es el REF, para ver dónde estamos en el REF y por qué el REF está tan consolidado. Y también veremos una parte de futuro, que esto ya más bien también opinión personal y en base a mi día a día en el despacho, de cómo o por dónde va a ir el REF. Y después en una segunda parte hablaremos sobre los incentivos fiscales más importantes del REF. Todo esto va a ser de manera muy sucinta, porque del REF hay incentivos aquí, por ejemplo, la Reserva de Inversión en Canarias, que podríamos estar hablando de ellas solo una semana. Entonces va a ser de manera sucinta. Quiero que se queden con los incentivos más potentes, que les suene algún tipo de incentivo, pero al final lo que creo que se va a desprender de esta presentación es que el REF es una medida en virtud de la cual se producen ciertos ahorros para las empresas, pero que esos ahorros van a revertir en la sociedad y persiguen el desarrollo económico de las Islas Canarias, cosa la cual, sin duda, lo está consiguiendo. Antes de entrar en el origen, la situación actual y el futuro del REF, hay que decir que el REF está en el ADN de las Islas Canarias. Se defiende, el tejido empresarial lo defiende con uñas y dientes. Y es pleno conocedor de que el REF les otorga beneficios fiscales. Pero es que además, el común de la población, las personas que te encuentras paseando por la calle, que no sean empresarios o profesionales, si bien no conocen el REF, sabe que Canarias tiene una tributación particular. No saben que vienen del REF, pero saben que, por ejemplo, tiene una bonificación del transporte del 75%. Saben que hay ciertos incentivos fiscales que las empresas aplican. Y eso lo asumen y sabe que, por así decirlo, a la hora de expresar su opinión en las urnas, yo creo que lo tienen en cuenta. Y decía que el REF está en el origen, en el ADN de los canarios, porque tiene un origen histórico que se predata de la incorporación de la isla de Gran Canaria a la corona de Castilla. Es verdad que la corona, que nos estamos yendo a 500 años atrás, parece increíble, pero es verdad. Es verdad que la corona de Castilla, cuando conquistaba otros determinados territorios, normalmente establecía ciertos incentivos, ciertas exenciones sobre ciertos tributos. Pero en Gran Canaria, que fue una de las primeras islas en conquistarse, esos incentivos fueron ya mayores, expresando ya cierto trato de favor, por así decirlo, hacia las Islas Canarias. Eran unos regímenes de exención que caían sobre los impuestos de su época, que eran las alcabalas, que eran el IVA y el IGIC actual, los pechos, que eran los tributos que se pagaban a la corona y otro tipo de impuestos. Todos estos impuestos, y estos dos puntos quiero destacarlos porque entiendo que es necesario, iban destinados a vecinos y moradores, no a comerciantes de fuera de las islas, y tenían como principal estímulo el fomento de la población. Claro, en aquella época tenían que establecer algún tipo de incentivo para que la gente viniera a vivir a Canarias. Pero es que es curioso que desde hace 15 años el sistema tributario ya se utilizaba para perseguir un fin, y ahora el REF se utiliza para promover el desarrollo de las Islas Canarias. Es curioso que con todo lo que ha cambiado la sociedad en 500 años, el sistema tributario se sigue utilizando para incentivar determinados objetivos. Ahora mismo, el REF tiene su fundamento perdón, que me he pasado de slide, tiene su fundamento en el Tratado de la Unión Europea. El Tratado Marco de la Unión Europea, donde se dice que es la Unión Europea, cómo va a funcionar la Unión Europea, bla, 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 es donde se
establece el REF, donde tiene su fundamento el REF. O sea, esto quiere decir que está muy arraigado en la Unión Europea. Y es en su artículo 107, cuando se habla sobre las ciertas incompatibilidades de ayuda de Estado, donde viene a decir, oiga, un Estado no puede establecer a motu propio una ayuda a ciertas empresas, ciertas producciones que falseen o amenacen la competencia. Pues es en ese artículo donde se pone una excepción y se dice, oye, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de ciertos territorios podrán ser compatibles con el mercado interior. Concretamente es el artículo 349 y es de aquí que en el artículo 349 de este Tratado de la Unión Europea, entre la Guayana Francesa, Martinica, San Martín, Azores, están las Islas Canarias. La Unión Europea es consciente de que, dada su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve, climas adversos, bla, 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 este tipo de regiones, entre ellos las Islas Canarias, tienen que tener ciertas ayudas de Estado. Y el REF no deja de ser una manera de instrumentalizar todas esas ayudas de Estado. Después, la verdad que la normativa europea es compleja, es muy interesante. Todas estas ayudas de Estado se desarrollan a través del reglamento y esas ayudas y todos los tipos de ayudas de Estado compatibles con el mercado interior se desarrollan a su vez en determinadas directrices. Aquí tenemos un listado de las ayudas de Estado que existe. Normalmente Canarias lo que va a tener en cada una de estas ayudas de Estado es un régimen más beneficioso que el régimen común de península. Normalmente las ayudas de Estado derivadas del REF se engloban en la sección primera, ayudas de finalidad regional, y la verdad que es un mundo súper interesante y que te exige invertir muchas horas en el estudio de cada ayuda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la instalación de un parque eólico, la creación de un parque eólico en Canarias, pues puede recibir ayudas de la sección primera, ayudas de regional finalidad, ayudas a la protección del medio ambiente de la sección séptima y ayudas a la pyme de la sección segunda. Pues hay que ver cómo se te compatibilizan entre sí, los límites, es todo muy, muy tedioso, pero muy interesante. Y ahora, en el momento en el que estamos, te decía antes que el REF se renovaba cada 7 años, estamos ahora justo en el 2020, periodo de transición, y hay como una falsa incertidumbre. ¿Por qué? Porque el régimen está prorrogado por la Unión Europea, o sea, la Unión Europea ha dicho, vale, no hemos podido renovar el régimen, no hemos podido hacer una nueva renovación sobre una nueva legislación normativa sobre el régimen, pero lo vamos a prorrogar durante 2 años más el que está. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno de la nación aún no lo ha traspuesto al ordenamiento nacional. Y justamente hace 2 o 3 días ya salían las primeras noticias en los periódicos diciendo, oye, que hace falta renovar esto, que esto no se ha renovado. Coalición Canaria y Nueva Canarias ponían como una de las condiciones para dar apoyo a los presupuestos del Estado que cumplir el REF y estatutos son condiciones indispensables. Fíjate si está esto arraigado en el ADN de los empresarios y del conjunto de la población en conjunto, que al día siguiente de salir estas noticias, Torres, presidente del gobierno de Canarias del PSOE, llamó a Montero, consejera de Hacienda del PSOE, y le dijo, oye, ¿qué pasa con lo mío? Y Montero se ha comprometido a golpe de teléfono a arreglar la transposición, por así decirlo, del ordenamiento jurídico nacional. Yo la verdad no contemplo que no se transponga antes del 31 de diciembre, porque es que no lo contemplo, porque que tiene que ser así. Además, quería recalcar en este apartado de futuro del REF la posible adaptación que pudiese tener al COVID, con toda esta situación que estamos viviendo, y también a otro tipo de situaciones de Canarias. Nosotros desde Deloitte Legal hemos asistido a, creo que fue la Confederación Empresarial de España, de Empresarios de España, o alguna asociación de empresarios, a elaborar un documento en el cual se recogieran diferentes medidas a nivel nacional, incluida Canarias, para poder paliar los efectos del coronavirus. En ellas se incluyeron medidas específicas en el REF que
que iban encaminadas a ciertos requisitos que tiene el REF en cuanto a creación de empleo y en cuanto a requerimientos de inversión, decir, oiga, que en este año y en 2021, debido a la situación, igual no genero empleo, igual no hago las inversiones que tengo que hacer, que me exige el REF, comprende usted que en estos 2 años no puedo hacerlo. Yo creo que sería bueno que el gobierno aceptara estas propuestas y vamos a ver qué pasa con esto. Y después hay un punto de cierta incertidumbre, pero que esto lo tiene en general toda España, y nosotros como parte de España, pero en particular por el tema del REF, tenemos una incertidumbre mayor en relación con los proyectos de presupuestos de PSOE Podemos. En el anterior proyecto de presupuesto recogían una tributación mínima, que sí es verdad que se tenía en cuenta ciertas particularidades del REF, había otras que no. Y bueno, eso habría que ver qué posible impacto podría tener. Yo entiendo que cuando todo esto se regule y tal, los políticos canarios deben hacer valer su peso a nivel nacional y dejar constancia de que el REF tiene que tener un tratamiento diferenciado. Pues bueno, origen, situación actual y futuro del REF. Origen es un origen histórico de más de 500 años. Situación actual, nos encontramos en un sistema totalmente amparado y que se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea, y el futuro yo creo que va a ser un futuro continuista. Sí es verdad que estamos viendo ahora una época de cierta incertidumbre porque no se transpone, entiendo que se transpondrá al ordenamiento jurídico nacional esa prórroga del REF, y que bueno, los proyectos de presupuesto del Estado, pues ahí a ver cómo pueden influenciar, pero yo entiendo que se tendrán en cuenta. Pues hasta aquí un poco ese repaso breve de cómo ha evolucionado el REF y hacia dónde va el REF. Y ahora me gustaría destacar ciertos incentivos del REF, pero no antes. Y yo creo que es importante decir que España, como Ceuta y Melilla, tienen su propia imposición indirecta y es un país tercero frente a la Unión Europea en cuanto a temas aduaneros. En Canarias se aplica el Impuesto General Indirecto Canario, el IJIC, que el tipo general es el 7%, y es un impuesto que no emana de la sexta directiva del IJIC, si bien que es verdad que en cuanto a texto normativo es muy parecido, el 99, el 95% del texto normativo del IJIC coincide con el del IVA. Incluso la Dirección General de Tributos de Canarias, a los efectos de responder a ciertas consultas que se le plantean vinculantes, acude sin ningún tipo de restricciones ni de pudor, porque tiene que ser así, porque las normativas son muy, muy parecidas a lo que eligen los tribunales en cuanto a IVA y a lo que elige la Dirección General de Tributos del Estado. Entre otras diferencias respecto al IVA, está el tipo impositivo general del 7%, que ya comentamos, la mayor amplitud de productos y prestaciones de servicios a tipos reducidos e incrementados. En concreto, para que se hagan una idea, hay tipo del 0, tipo del 3, 7, 9,5, 15 y 20. Me acuerdo cuando nuestros compañeros de IVA estaban implantando aquí en empresas el SI, que también en Canarias hay un SI, viene con un año, se estableció con un año de retraso respecto a la península, decían, joder, macho, ¿cuántos tipos impositivos? Yo creo que no es el que haya una gama más de tipos de impositivos, una gama mayor de tipos impositivos, no es necesariamente malo. Por lo contrario, se adapta mejor a la realidad del consumo de los bienes y de las prestaciones de servicios. Y también como punto importante destacar del IJIC es que es el Parlamento de Canarias quien decide mayormente sobre su legislación. De hecho, hace un par de años el IJIC estaba al 5%, lo subieron al 7%, hace 2 años lo volvieron a bajar al 6,5%, y ahora el último año, en 2020, lo subieron otra vez al 7%. Y después, por otro lado, en cuanto a la tributación indirecta, tenemos el AIEM, arbitrio sobre importaciones y entrega de mercancías. Es un impuesto proteccionista monofásico que grava la importación y producción de ciertos productos. Y se articula tras un régimen de exenciones que lo que hace es que protege la producción de determinados productos que el gobierno quiere proteger porque quiere que se cree industria aquí en Canarias. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el despacho un cliente que tiene
granjas avícolas. Pues él cuando importa huevos, si los importa, debería pagar IEM. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si los produce aquí en Canarias, esa producción y entrega está sujeta a la IEM, pero a su vez exenta. Entonces establece ese mecanismo de tal manera que es el producto que se importa paga un arancel y por tanto esté en desventaja al que se produce aquí. Normalmente estos impuestos recaen sobre productos de industrias que están aquí establecidas. Y ya entrando en los tributos, en los incentivos en cuanto a imposición directa y otros que son más conocidos del REF, hay que empezar evidentemente por la zona especial canaria. La zona especial canaria es uno de los incentivos estrellas más conocidos, cada vez tiene más implantación. Si es verdad que al principio no tuvo mucho conocimiento, no sé si en el exterior o no se llegó bien a desarrollar los diferentes incentivos que comprende la zona especial canaria, pero de 2015, cuando se produjeron ciertos cambios, ya cada vez se está implantando más. Y en Europa es muy conocido. Nosotros normalmente nos conectan de nuestra red internacional preguntándonos acerca de los incentivos del REF, y en concreto de la zona especial canaria. Oye, ¿qué tengo que cumplir para estar en la zona especial canaria? Oye, ¿es esto verdad que tributo al 4% si me instalo en la zona especial canaria? Nos conectan directamente de nuestra red internacional, compañeros italianos, polacos, de UK, o sea, lo conocen perfectamente. Asimismo, hay que destacar que la zona especial canaria está apoyada por un consorcio de la zona especial canaria, que es una oficina que tiene su órgano de gobierno y que hace una labor encomiable de promoción y de asistencia a aquellas empresas que se quieran instalar en Canarias. En el ámbito geográfico de aplicación de la SEC es cualquier territorio de las Islas Canarias. Esto se cambió en 2015 y era una de las grandes reivindicaciones de los asesores fiscales. En su momento, para instalarte antes de 2015 en la zona especial Canarias, tenías que estar en puertos, en aeropuertos, en zonas de determinados polígonos, y eso hacía que perdiera estímulo el REF sin ningún tipo la zona SEC sin ningún tipo de motivo. Entonces, a partir de 2015 se extendió a todo el territorio de las Islas Canarias, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes beneficios por los cuales la SEC cada vez es más conocida. Veremos que en la mayor parte de los incentivos del REF, como hablamos antes, tienes un beneficio, pero a cambio te exigen unos requisitos, y estos requisitos se supone que van a contribuir al desarrollo de la zona especial, del desarrollo de Canarias. En la zona especial canaria, los requisitos es que sean entidades y sucursales de nueva creación, que tengan domicilio y sede de dirección efectiva en Canarias, y que el administrador sea residente de las Islas Canarias. No cualquier empresa puede ser SEC. El listado de las empresas SEC de actividades desarrolladas por SEC es un listado determinado y exige una inversión mínima y una creación de empleo que en las islas capitalinas son de 100.000 euros y creación y mantenimiento de 5 empleados, y en las islas no capitalinas, que son La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, te exigen una inversión mínima de 50.000 euros y una generación de empleo de 3 empleados. ¿Y cuáles son los beneficios de la zona especial canaria? Básicamente tributación al 4% en el impuesto sobre sociedades. Es una diferencia de 21 puntos porcentuales respecto al régimen común del impuesto sobre sociedades. Es verdad que después tiene ciertas limitaciones, pero no vamos a entrar en eso, pero hasta 1.800.000 euros tributas al 4%. Es un incentivo que no puede competir con otro. A nivel nacional seguro, y a nivel europeo dudo mucho. Y además otra de los grandes incentivos es que en cuanto a la exención de dividendos que se suban a empresas no comunitarias, tienen los mismos beneficios que las entidades que estuviesen establecidas en la Unión Europea. Por tanto, no había obligación de retener a esas empresas siempre y cuando sean territorios con los que existe intercambio de información. También tiene ciertas exenciones en cuanto al impuesto general directo Canarias por operaciones entre entidades SEC, importación de bienes. Además son exenciones que te dan derecho a deducción. También hay ciertas exenciones en la JD, ITP, pero realmente
la ayuda importante o el incentivo importante es la tributación en la zona especial canaria al 4%. Otro de los beneficios más conocidos en Canarias, también por su litigiosidad, es la reserva para inversiones en Canarias. Al final no funciona como la SEC, pero tiene el mismo incentivo. Oye, tienes un ahorro, tienes que cumplir ciertos requisitos para el desarrollo de las Islas Canarias. Es un incentivo que ha tenido bastante litigiosidad en su momento, pero porque era un incentivo que genera mucho ahorro y que lo han aplicado muchas empresas canarias. Pero ya estamos viviendo una época donde está todo mucho más claro, es un incentivo, por así decirlo, mucho más seguro, donde ya los conflictos o las diferentes opiniones con la administración no son tantas, y la verdad que ha sido, yo creo que el incentivo, junto a la deducción de activos fijos nuevos que veremos posteriormente, que más han aplicado las empresas canarias. Las pueden aplicar las entidades sujetas al impuesto sobre sociedades, las personas físicas que vayan por estimación directa, y los establecimientos permanentes que actúen en Canarias. ¿En qué consiste la ventaja fiscal? Consiste en el IS, en una reducción en la base imponible que puede llegar hasta el 90% del beneficio de la empresa. O sea, es increíble. Es verdad que podríamos estar hablando sobre el máximo del 90% de los beneficios no distribuidos una semana entera también, pero quédense con esa idea. Puedes practicar un ajuste negativo en tu base imponible de hasta el 90% del beneficio que obtiene la empresa. Tú obtienes este beneficio fiscal, pero en contrapartida te exigen el materializar o invertir en el plazo de 3 años en ciertos activos y que esa materialización se mantenga durante 5 años. Aquí está la reversión para Canarias. Se supone que todo esto va moviendo la economía. Las materializaciones son las que se ponen en estos 4 puntos, son inversiones iniciales que son, al final, oye, creo un parque eólico, volviendo al ejemplo del parque eólico, pues los molinos, todo el inmovilizado material, el intangible y tal, me vale para materializar la SEC, también la creación de trabajo y la adquisición de elementos patrimoniales que no puedan ser inversiones iniciales. Por ejemplo, pues al 10º año se me rompe un molino. Si compro un molino, otro molino para sustituir, pues me vale como materialización de la reserva para inversiones en Canarias. Y después hay una cuarta vía, que son las llamadas materializaciones indirectas, que el legislador, yo creo que muy hábilmente se dio cuenta que muchos ahorros que generaban las propias empresas o las propias personas físicas no podían ellos mismos asumirlo, ¿vale? Porque por cada euro que se ahorra una empresa en el impuesto sobre sociedades, tiene que invertir 4 en alguna de estas inversiones. Entonces, claro, yo no podía invertirlo en lo que él generaba. Entonces la administración, vuelvo a repetir, en mi opinión muy hábilmente dijo, bueno, pues esa inversión la podrás hacer indirectamente a través de suscripción de acciones de otras empresas, de instrumentos financieros emitidos por entidades financieras o de deuda pública emitida por organismos públicos. Entonces la RIC es un incentivo que más se ha aplicado en Canarias, que está también en el ADN de los empresarios canarios, y que si bien ha transcurrido una época donde había mucha litigiosidad, ahora la verdad que, en mi opinión, la cosa con la administración está más calmada porque está todo mucho más claro. Hay otro régimen que se llama, o otra ayuda, que se llama otro beneficio fiscal, que se llama el régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales. Este tipo es una bonificación que tiene como objetivo promover la producción en Canarias de bienes corporales y desarrollar industria en Canarias. Claro, aquí imagínense en Canarias, donde si se produce algo, todo se tiene que exportar, es complicado que se desarrolle industria aquí. Nosotros en Canarias vivimos particularmente del turismo y ahora lo estamos pasando mal por ello. Pero este tipo de iniciativas intentan que la producción, al menos para el nivel local, se centre en Canarias. Puede aplicársela las personas físicas como la RIC, rendimientos que vayan por estimación directa, y los EP en Canarias y las entidades que desarrollen actividad en Canarias y que desarrollen efectivamente una actividad de producción de bienes corporales en el archipiélago. Consiste básicamente en una bonificación del 50% de la cuota íntegra
correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias. Volviendo al ejemplo de los molinos, porque la energía a estos efectos es considerada un bien corporal. Si yo monto un parque eólico, vendo energía y únicamente desarrollo esta actividad, en vez de tributar sobre mi beneficio al 25%, que es el régimen general, tendría una bonificación del 50%. Por tanto, procedería a tributar al 2,5%. Esto se puede complicar con lo que qué rendimientos se tienen que tener en cuenta, cuáles no. Se puede complicar mucho, pero básicamente esa es la idea. Hasta ahora hemos visto la Zona Especial Canarias, la RIC y la bonificación por producción de bienes corporales. Son incentivos, por así decirlo, particulares del REF, no están en el régimen general del impuesto sobre sociedades. Pero después hay otros incentivos que lo vamos a tratar, algunos de ellos ahora, que sí pueden, lo que tienen es una mejora sobre el que existe en Península. En concreto, se coge, o por así decirlo, se establece que el régimen de deducciones que existe en Península, en Canarias será un régimen más favorable. O sea, las mismas deducciones que hay en Península, pues en Canarias se aplican igualmente, pero con un régimen más favorable. ¿En qué consiste este régimen más favorable? En que los tipos de deducción aplicables deben ser superiores en un 80%, con un mínimo de 20 puntos, y el límite sobre cuota que se aplica debe ser también superior en un 80%, con un límite mínimo del 35%. Es decir, aplico lo mismo que está en Península, pero con un tipo de deducción menor y con menos limitación sobre cuota íntegra. La deducción por inversiones en activos fijos nuevos, que se engloba dentro de las deducciones por inversiones en Canarias, es una deducción únicamente que hay en Canarias. Creo que también en régimen foral en Navarra también está parecida, no exactamente igual, parecida. Y al final es otro incentivo, conjunto a la RIC, es el incentivo que más se utilizó y es muy parecido a la RIC. Lo que pasa es que la RIC primero, generalmente, generas el beneficio y después tienes que hacer la inversión. En el régimen, en la deducción por inversión en activo fijo nuevo, como funciona es, oye, yo hago una inversión y al haber hecho esa inversión me genero una deducción que puedo aplicar durante 15 años. Es una deducción del 25% de la cuota íntegra sobre el importe de las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado que yo he adquirido. Ejemplo, adquiero una máquina por 100 euros. Siempre que esa máquina sea nueva, podré generar una deducción de 25 euros. Es muy parecida a la RIC porque al final, por 1 euro que me he ahorrado, tengo que invertir 4. Los requisitos, pues bueno, tienen que ser inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material, pueden ser usados siempre que suponga una evidente mejora tecnológica y que no hubiera usado anteriormente este régimen, y al igual que la RIC, te exige que ese bien deba permanecer afecto a la actividad durante un periodo de 5 años. Esta deducción por inversiones en territorio de África y occidental por gastos de propaganda y publicidad es una deducción también que únicamente está en el REF y que lo que intentaba era promover la inversión en las Islas Canarias, facilitando el uso del archipiélago como plataforma privilegiada para las exportaciones con países África Occidental. Yo la verdad, sobre el importe que hagas de inversiones en sucursales en África o sobre el importe que hagas sobre gastos de propaganda en ferias, en publicidad de proyección plurianual para el lanzamiento de productos, pues te puedes aplicar un porcentaje de deducción. Yo no la he visto mucho porque va totalmente, primero porque en el despacho manejamos empresas que por importe neto cifra de negocio están descartadas, ya que el importe neto de la cifra de negocio de las empresas que se quieren acoger a este incentivo debe ser inferior a 10 millones de euros. Y también porque yo creo que a esta deducción hay que darle una vuelta, porque no tengo yo muy claro que empresas con un importe de la cifra de negocio de menor de 10 millones de euros estén pensando en hacer gastos de publicidad para expandirse internacionalmente o para establecerse a África Occidental. También aquí, y no sé por qué, no sé si es un motivo político o la verdad, o económico, de relación con terceros países,
únicamente engloba África Occidental, y en concreto África Occidental para el legislador fue Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Sería interesante que aquí se incluyeran otros países tan potentes de África como puede ser Nigeria o Angola, que también están en el occidente. Hablábamos antes de que el régimen de las deducciones por inversiones en Canarias tenía cierta parte de mejora en cuanto al régimen en general, y el mayor exponente de eso es la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Al final es la misma deducción que está en Península, funciona igual, con la misma base, con el informe motivado, con los mismos requisitos para poder monetizarla, pero esta es la diferencia de tipo. Si se fijan, obviando los tipos de deducción por adicionar personal, por adicionar personal de investigación, por adicionar inmovilizado material, o sea, los tipos generales que son el 25 y el 42 por reducción de I+D en Península, en Canarias es el 45 y el 75,6%. Y la de innovación tecnológica, que el régimen en general es el 12%, en Canarias, porque así expresamente lo dice el REF, es del 45%. Respecto a la deducción por innovación en producciones cinematográficas, espectáculos mismo, lo mismo es el régimen general, y lo que se ha hecho mediante el REF es incrementar la potencia de ese régimen, vía mayor tipo de deducción, vía menor limitación en cuanto a aplicación sobre la cuota íntegra. Así, las producciones extranjeras en el régimen general tienen el 15% y en el REF canario el 35%, las españolas el 18 y el 20%, si el 18 el primer millón, el resto del 20%, pues igualmente por incremento de 20 puntos porcentuales en el REF estarían en el 38 y el 40%, y lo mismo pasaría con la producción, exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Este tipo de deducción, en concreto la cinematográfica, ha hecho que en Canarias se desarrolle cierta industria, tampoco es que sea muy grande, pero se desarrolle cierta industria en torno al cine. Y esto es justo lo que persigue el REF. Oye, yo en Canarias quiero atraer cine, quiero atraer a la industria del cine, pues mejoro el régimen general, que ya es un régimen bastante atractivo, en Canarias. Así en los últimos años se ha rodado aquí pues Star Wars, una película de Brad Pitt, que El Aliado, y muchas otras. La zona franca, Canarias dispone de 2 zonas francas, que son como cualquier otra zona franca de territorio español y territorio comunitario, que lo que persigue es que se establezcan en ellas empresas sin que soporten esencialmente tributos indirectos. Tienen exención total de los aranceles de importación, impuestos indirectos, impuestos especiales, almacenes indefinidos, simplificación de las gestiones aduaneras, manipulación y transformación. Pero la gran ventaja de la zona franca canaria, una hay en Tenerife y otra hay en Gran Canaria, es que las empresas ahí establecidas se pueden acoger a todos los incentivos de del REF, como puede ser la zona SEC o la Reserva de Inversiones en Canarias. Y además, afortunadamente, en Canarias, pero ya esto no es logro del legislador, sino si es simplemente un motivo gráfico, somos un nexo de conexión entre Unión Europea, África y América. Además, dada nuestro carácter de insularidad y de lejanía, pues yo creo que el puerto de Gran Canaria tiene que ser el segundo, el tercer más importante de España, y el aeropuerto también de Gran Canaria, quitando el Adolfo Suárez y el Prat, pues yo creo que es el más importante. Entonces tenemos, acompañada de esa situación geográfica, tenemos una serie de instalaciones o de economía que crece en torno a estos puertos y aeropuertos muy favorables para establecerse como en la zona franca. El registro especial de buques y empresas navieras es un incentivo que aplica únicamente a empresas navieras que tengan en Canarias su centro de efectivo de intereses, o siendo residentes cuente con un establecimiento, no residentes, perdón, cuente con un establecimiento o representación permanente en Canarias. Este registro hace
al final es, oye, yo tengo un buque, lo inscribo en este registro y por inscribirlo en este registro tengo ciertos beneficios fiscales que hacen que generalmente estas empresas sean acreedoras por el impuesto sobre sociedades de las empresas. Las ventajas fiscales son increíbles, pero es que van destinadas a que haya una interconexión marítima en Canarias, vía mercancía, vía personas, muy importante porque tiene que haberla. Entonces, las ventajas fiscales serían una bonificación del 90% de la cuota del impuesto sobre sociedades, que corresponde evidentemente sobre los beneficios obtenidos en el desarrollo o explotación de las empresas navieras, de los buques. Hay una exención del 50% de la renta procedente de los rendimientos del trabajo de los tripulantes de estos buques, y también hay exenciones en el ITP y AJD de los actos y contratos realizados sobre los buques inscritos en este registro. Y por último, o penúltimo, tenemos la compensación al transporte de mercancías. Claro, estamos hablando que Canarias es un territorio alejado, compuesto por 8 islas, y que tiene que soportar unos costes por ello elevados. Entonces, la compensación al transporte de mercancías, lo que es una subvención bonificación que intenta paliar esta lejanía y esta insularidad de Canarias. Entonces lo que dice, oye, aquellos productos originarios o transformados en las Islas Canarias que vayan por transporte marítimo o aéreo, tendrán derecho a una subvención de determinados costes de transporte. Después, es un mundo cómo se calculan esos costes de transporte, cómo se solicita la subvención y tal, pero que tenemos la idea que todos los productos originarios o transformados en las Islas Canarias que vayan a Península o a otro estado de la Unión Europea están subvencionados, los costes de transporte están subvencionados, marítimos hasta Cádiz y aéreo hasta Madrid. Ya lo que vaya a Exceda, evidentemente, eso no está subvencionado. Y también estarán subvencionados los productos originarios o transformados en las Islas Canarias y que vayan a otras Islas Canarias. El transporte insular también está subvencionado. Por otro lado, también estará bonificado o subvencionado la importación de los inputs necesarios para la producción o transformación de productos originarios o transformados en las Islas Canarias. Es decir, no solo está subvencionado lo que yo produzca y envíe a las diferentes Islas Canarias, a Península y al resto de la Unión Europea, sino también está subvencionado los inputs que yo importo para la producción de esos productos originarios y transformados en las Islas Canarias. Al final, los mayores beneficiarios de este tipo de empresas de este tipo de subvenciones son empresas pues, productoras de Islas Canarias como cerveceras, como embotelladoras, también supermercados por la compra y transporte de diferentes productos, y yo creo que es una ayuda esencial. Nosotros hace 2 semanas tuvimos una meeting ahora de estas virtuales con una empresa a nivel nacional que se estaba planteando instalarse en Canarias, porque querían comprar unas instalaciones en Canarias productivas, y su mayor preocupación era el coste de transporte. Y dependiendo del coste de transporte y cómo funcionase esta subvención al coste de transporte, iban a tomar la decisión si se instalaban o no se instalaban. Pues bueno, hasta aquí hemos hecho un breve repaso, un sucinto repaso sobre las ayudas de Estado que hay en Canarias que derivan del REF. También hay otras ayudas que no hemos comentado, como por ejemplo puede ser la ayuda al transporte de pasajeros, que asciende al 75% entre Islas Canarias y entre Península. Pero todas estas ayudas tienen a su vez también unos límites de acumulación, que si bien existía antes del 2015, a partir de 2015 se han implementado controles y se han hecho más restrictivas. En general, y de una manera muy escueta, las ayudas que hemos visto, los incentivos que hemos visto, se pueden diferenciar entre 2 tipos de ayudas. Ayudas a la inversión, cuando tú creas un establecimiento, y ayudas al funcionamiento.
que lo que vienen a hacer es reducir los costes de mantener viva una empresa. Entonces, las ayudas a la inversión, como puede ser las inversiones iniciales de deducción a activo fijo nuevo, las inversiones iniciales por montar un parque eólico de la RIC, esas estarán limitadas para tener como límite el 35, el 45 y el 55%, dependiendo si son empresas sobre el valor del proyecto. Ahora lo explicaremos. Dependiendo si son empresas grandes, medianas y pequeñas. Esto, como mejor se ve, es un ejemplo. Yo, por ejemplo, hago un parque eólico que me cuesta, me invento 1 millón de euros. Pues entonces yo, si soy una pequeña empresa, tengo un límite de ayuda del 550.000 euros. Como mi impuesto sobre sociedades es, mi máximo que me voy a ahorrar es el 25%, en el caso que me ahorre el máximo, nunca llegará a ese 50%. Pero es que si siendo una grande empresa, normalmente tampoco, únicamente por ayudas del impuesto sobre sociedades, que afecten el impuesto sobre sociedades, como puede ser la RIC o puede ser la deducción de activos fijos nuevos, tampoco llegaré, porque el límite máximo para las empresas grandes es el 35%. Siempre que estas ayudas estén por encima del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, en principio no debería haber problemas. ¿Qué pasa? Que pueden haber problemas, y hay que estudiarlo, cuando entre en juego con otras ayudas. Por eso antes puse el ejemplo de si yo monto un parque eólico puedo tener diferentes tipos de ayudas. Entonces ahí sí que habría que ver cómo se acumulan todo ese tipo de ayudas y cuáles son los límites que aplicarían. Y después, por otro lado, tendríamos la ayuda al funcionamiento, que en un principio se determinó que era el 10% sobre el volumen de negocio para el común de las empresas y el 17,5% sobre el volumen de negocio para aquellas empresas industriales. El gobierno de Canarias presionó a la Unión Europea y se subió hasta el 30% del volumen de negocio obtenido en las Islas Canarias. Respecto a este límite de ayudas, la verdad yo no... Sí he tenido casos puntuales en el despacho donde hemos tenido que analizar si aplica o no aplica, y había algunos casos donde sí han aplicado, pero lo normal es que en el común de las empresas no apliquen este límite de ayuda. Y bueno, hasta aquí ha sido la presentación. Espero que se haya atendido. Yo creo que lo que perseguía y con esta presentación, y de acuerdo con lo hablado con José María, era hacerles ver que el REF está en el ADN canario y sobre todo en el empresarial canario lo defienden con uñas y dientes. Es un régimen que es verdad que tiene ciertos incentivos fiscales y que es muy favorable, pero a cambio exige ciertos requisitos de creación de empleo, de inversión y mantenimiento, que eso redunda en el desarrollo de la economía canaria. Sin este REF, la economía canaria no sería la que tenemos ahora. Y ya sin ningún tipo más de dilación, agradecerles nuevamente otra vez la invitación a esta jornada. Bien, Carlos, muchas gracias por tu interesante y documentada conferencia. Tenemos sobre la mesa algunas preguntas de los espectadores de la conferencia que nos gustaría trasladarte. Es decir, sí sería conveniente ser breve en las respuestas porque son bastantes, ¿vale? Sí. Un primer grupo de preguntas se refería fundamentalmente a qué importancia tiene la mediación, la interacción, la representación ante la Unión Europea a la hora de haber logrado el proceso y la mejora del REF. Sí, es vital, es requisito sine qua non. Canarias tiene una delegación del gobierno de Canarias en Europa, dotada de personal y que trabajan continuamente para hacer ver la ultraperiferia, la insularidad, las condiciones especiales de esta región. Sin esta oficina, el trabajo sería muy costoso. Pero fíjate, si esto es un requisito importante y vital, el requisito más importante de todo fue el que vimos antes, que las características de las Islas Canarias están reconocidas en el Tratado de la Unión Europea y que en el reglamento que se regulan las diferentes ayudas compatibles con el mercado interior, se recoge una intensidad mayor de ayuda para la Unión Europea. Eso es lo vital. Como tú dices, es importantísimo
que exista una delegación o que haya representación o que se presione, pero también es vital que se reconozca la singularidad de las Islas Canarias en el texto normativo europeo. Otra pregunta que nos hacen nuestros espectadores ha sido la actitud, si hay una actitud de coherencia, de unidad de los partidos políticos canarios en torno al REF, o ha habido divergencias, discrepancias, en fin, un poco cómo se ha movido el marco político del REF. Es muy buena pregunta, además, en el ámbito que nos estamos moviendo ahora, donde parece que hay tanta disparidad de los partidos políticos para salir de esta situación, en el REF van a una. Es que no se discute, pero no se discute también porque ha sido un movimiento desde la población, sobre todo del tejido empresarial, hacia los políticos. O sea, yo creo que es la población y el tejido empresarial que tiene, y en Canarias lo han hecho muy bien, han hecho ver a los políticos que el REF es intocable. Y al final un político hace lo que le demanda, en mi opinión, el pueblo. Pero sí, totalmente, o sea, muy buena pregunta, porque en el REF van a una. Con la bonificación del 75% de los transportes de pasajeros entre Península y entre Islas Canarias, no hubo ni un solo partido. Es verdad que la idea ha nacido de un partido político, pero después no hubo ni un solo partido que la discutiera. Otra pregunta que interesaba a nuestros espectadores es cómo se está dando en la práctica, ¿no?, la cooperación entre las aduanas de la península y las islas para todos los elementos del trámite aduanero que a veces complican el flujo, ¿no? Sí, yo entiendo que en Ceuta y Melilla tendrán también el mismo problema. Canarias es un tercer país afectado a aduana, por eso tiene su impuesto indirecto propio, las importaciones están sujetas a IGIC, al menos que estés en la SEC o al menos que estés en CENTA. Y por tanto los trámites de aduana no es tan fácil como si fuese intracomunitario, pero se está mejorando. Hay cierta cooperación y se está trabajando. Sé que me consta que el gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria están trabajando en ello y cada vez se mejora más. Bien. Ahora hay un grupo de preguntas que se refieren a la SEC, que es un tema que ha interesado. La primera de ellas es si las actividades que la SED acoge, que sabemos que son limitadas, ¿cuál fue su criterio de selección y por qué, ¿no? Sí, hombre, en la SEC no se puede establecer, como vimos antes, y tú me has dicho, hay una serie de actividades para hacer empresa acogida a la zona especial canaria. Tienes que desarrollar unas actividades que están en un listado. ¿Cómo se han escogido estas actividades? Pues son actividades que vayan a contribuir al desarrollo de las Islas Canarias. Un restaurante no puede ser una SEC. Un hotel, pues mira, no, aquí ya tienes condiciones suficientes, clima, playa o campo para tener un hotel sin ayudas fiscales. Son actividades que tienen que contribuir al desarrollo canario, y también hay actividades que han sido nichos, como las que pueden contribuir a la modernización de la actividad, del desarrollo de la actividad canaria. Sí, otra de las preguntas, quizás porque yo creo que en tu conferencia había quedado clara, pero vamos, preguntan si la CEL es un recinto cerrado, creo que quedó claro que no es así, y luego cómo afecta el impuesto general canario a las empresas ubicadas en la CEL. Sí, ya vimos que antes de 2015 estaba limitado, el gobierno canario se dio cuenta que eso era un error, lo amplió a todo el territorio, y a efectos indirectos del IGIC, pues como vimos, las importaciones están exentas, las prestaciones de servicio y entrega de mercancías entre empresas SEC están exentas, pero lo más ventajoso de esto es que no estén exentas, sino que también no te limitan el derecho a la deducción. Entonces es del IGIC, entonces es bastante beneficioso este régimen en cuanto a imposición indirecta. Otra pregunta que se nos formula, que vamos a formularte, ¿cómo se realiza el comercio al por mayor entre la SEC y los proveedores exteriores a las propias islas? Vale. Por ejemplo, una mercancía cuyo proveedor sea riojano y el cliente es malagueño, ¿no? Vale, es muy buena pregunta. Bueno, efectos, ahí te doy opinión personal, no lo he visto, ¿no? Debería estudiarlo, debería analizarlo, pero
yo lo que te diría así a bote pronto sería que en efectos indirectos de IGIC, IVA, deben seguir las reglas de localización de IVA, y efectos, que es importante, de ver si ese beneficio puede acogerse a la SEC, ¿vale? Habría que determinar si esa prestación de servicio, esa entrega de bien, está realizada con los medios materiales de la zona especial canaria. Déjame que te ponga un ejemplo. Nosotros en el despacho tenemos una empresa multinacional que tiene en Canarias un establecimiento permanente, pero que realiza desde ese establecimiento permanente múltiples servicios de reparación de buques. Pues entonces, para ver qué parte de la SEC está afecta perdón, qué parte del beneficio de esa entidad, en este caso una sucursal, de esa sucursal, afecta a este beneficio, al beneficio de la SEC, que puede tributar al 4%, hay que ver si las prestaciones de servicio se hacen con los medios materiales de la SEC. Si se hacen con los medios materiales de la SEC, puede ir al 4%, si no iría al tipo general del 25%. Sí, otra de las preguntas viene referida un poco a la relación entre la administración tributaria y la SEC, si ha habido problemas, si ha sido restrictiva, es decir, cómo funciona un poco esa relación entre la administración tributaria y la SEC. Es una pregunta delicada, ¿no? Pero no. Al final la administración tributaria, y tiene que ser así, no puede ser de otra manera, por temas de eficiencia de caudales públicos, tiene que ir allá donde hay ahorro. Y el régimen económico fiscal canario es un régimen fiscal del cual deriva mucho ahorro. Pues es normal que la administración tributaria entre a comprobarlo, ya sea RIC, ya sea SEC, ya sea deducción por activos fijos nuevos. En el caso contrato de la SEC, pues sí, en una época hubo muchas inspecciones. Nosotros, las que hemos tenido en el despacho, no hemos tenido generalmente mayor problema. Igual nos discutían algo, pero no que tiene que ver nada con la SEC, sino un ajuste de un gasto no deducible o cualquier cosa, que ya en la inspección vas con la tranquilidad que si te lo ajustas no es al 25%, sino es al 4% y vas más tranquilo. Y en su momento, cuando hubieron las inspecciones de la SEC, sí que se centraba mucho en que se cumplieran esos requisitos que vimos en cuanto a inversión mínima, en cuanto a creación de empleo, y en cuanto, muy importante, a que el administrador sea residente en Canarias y que realmente el órgano de administración o la sede de dirección efectiva, mejor dicho, sea en Canarias. O sea, no vale coger un administrador de paja, y ahí sí que hubieron muchas regularizaciones de la SEC, y tiene que ser así. No vale que haya un administrador de paja que aquí no se entera de nada, que está simplemente por figurar y por acogerte a los incentivos de la SEC, sino es necesario que la dirección y la toma de decisiones sea en Canarias. Bien, otra de las preguntas que se nos traslada es cómo funciona un poco la aduana canaria a los efectos de devolución de los productos importados desde la Unión Europea. Si tienen que pasar el régimen, sí, el régimen de aduana, la verdad, yo soy aduana, como tú sabrás, es un mundo aparte en cuanto a tributación. En todos los despachos tenemos especialistas porque yo soy un auténtico desconocedor y quiero seguir siéndolo porque es un mundo súper complicado, pero al final será el mismo de un tercer país, entiendo. Y otra pregunta que formulan es si cuando los productos entran a Canarias, ¿pierden el origen de la Unión Europea o lo mantienen? Y cuando entra en Canarias un producto de fuera de la Unión, si paga el IGIC y cuando lo exporta a la Unión Europea vuelve a pagar aranceles de entrada. Al final, en cuanto a los aranceles y el origen y tal, no sabría, siento mucho, pero no sabría decirte porque es algo puro y duro de aduana. En cuanto a la tributación indirecta, las importaciones de IGIC están grabadas, o sea, las importaciones de mercancías están grabadas a IGIC, como en el IVA, y entiendo que también en el IPSI, y las exportaciones están exentas de IGIC. Bueno, la otra pregunta también tiene que ver con aduanas, que se formulaba. ¿Cómo se hacen las devoluciones de productos cuando algún componente para la producción entra en la SEC y quiere ser devuelto nuevamente, ¿no? al origen? Sí, ahí, al menos que esté en la zona franca que antes vimos, se aplicará el mismo régimen, imagino, general. Y en cuanto a la tributación del IGIC, recordar que las empresas que se acojan a la zona especial canaria están exentas en el IGIC a la importación.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por tu documentada, interesante conferencia, que sin duda será un elemento importante de reflexión, en esta reflexión que en Ceuta y en Melilla se está dando sobre la reforma de su propio régimen económico y fiscal, y desde luego el régimen de Canarias es un régimen interesante e importante a tener en cuenta en ese debate que se está sosteniendo en estos momentos en ambas ciudades, y te agradecemos profundamente tu participación desinteresada en esta actividad del Instituto de Estudios Ceutíes, de la sección de Ciencias Sociales, que para nosotros es importante, digo, en esa reflexión colectiva que se está haciendo en ambas ciudades. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación y nosotros a su entera disposición para ampliar o comentar cualquier duda que haya surgido de la exposición. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.